El Evangelio de hoy, martes 29 de agosto del 2023, según San Marcos, capítulo 6, del versículo 17 al 29. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, nos está nos está hablando sobre la muerte de Juan Bautista, cómo tuvo que padecer, tuvo que estar pues con este martirio que fue pues de parte de la mujer adúltera, en este caso Herodías, pues la que se había casado con Herodes. Herodías pues tenía a su esposo y aún pues estaba con vida y pues se casó con Herodes. Este virrey era pues hermano de la esposa de la que estaba pues de su hermano, y entonces no podía haberse casado Herodes con la esposa de su hermano. Juan Bautista le estaba predicando con toda autoridad de lo que estaba haciendo él mal. Él como autoridad no podía hacer eso, porque sabemos que las autoridades siempre cuando tienen pues a cargo un determinado lugar, se abusan como autoridades y hacen lo que quieren. Pues en este caso Herodes era pues en aquel tiempo un virrey, y pues él apreciaba mucho a Juan Bautista, le tenía mucho respeto porque lo veía a él como un hombre justo y santo, y lo protegía bastante. Él le escuchaba siempre con mucho gusto al oírlo, pero también a la vez se quedaba perplejo, con miedo, con temor, ¿no? Con sus palabras que decía Juan Bautista, porque Juan Bautista él era un profeta que vino a que muchas personas se convirtieran, que dejaran el mal, que dejaran sus malos actos, sus malos actuares que hacían en su vida. Pero muchas personas no se convertían, seguían en el pecado
y a muchos pues le fastidiaba a Juan Bautista, pero en este caso quien mandó a cortar la cabeza de Juan Bautista pues fue la hija de Herodías. Ella pues como danzó a Herodes como sabemos que Herodes ya tenía en su mirada una mirada lujuriosa y veía pues en la hija de esta mujer adúltera que danzó para el rey, y este pues se quedó pues muy encantado y prometió con juramento lo que le pida, aunque sea la mitad de su reino, le daría a la hija de Herodías pues. Y esta muchacha pidió a su madre que pido pues, ¿no? Y su madre le dijo: ni corta ni perezosa, dijo, la cabeza de Juan Bautista, porque esta mujer ya pues tenía el pecado del adulterio, también era otra lujuriosa que estaba en ese pecado y no le importaba nada, pidió la cabeza de Juan Bautista, diciendo así acabaría con su vida y ya no le estaría molestando que estaba en pecado. Y así muchas veces sucede en estos tiempos de hoy, cuando los consagrados elegidos del Señor, consagrados católicos, llevan la palabra del Señor, y cuando hablan con la verdad de la palabra del Señor, muchos se fastidian, se perturban al escuchar la verdad de la palabra del Señor, y entonces muchos de ellos tratan de eliminar, tratan de perseguir, calumniar a las personas que llevan la palabra del Señor. Y ellos son sus ungidos del Señor, tengamos mucho cuidado. Juan Bautista era un hombre santo, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Él estaba cumpliendo la misión como uno de sus profetas, que vino a que muchas personas dejaran el pecado, dejaran esa mala vida, porque había mucha gente que robaba, mucha gente que era pues así como mi rey Herodes y Herodías, eran hombres prácticamente lujuriosos y encima estaban en el pecado del adulterio. Pues eso ante los ojos de Dios es muy, muy malo. Pues para eso envió a Juan Bautista, para que se convirtieran y dejaran ese mal camino, pero vemos que fue todo lo contrario. Por eso que hoy recordamos a Juan Bautista, que padeció todo ese martirio, porque tuvo que estar en la cárcel hasta que le cortaron la cabeza, pues, y tuvieron que obedecer sus soldados de este virrey, que al final pues no le valió de nada de haberlo respetado a Juan Bautista. A la final, pues para no quedar mal ante toda el gentío, donde había mucha gente que lo conocía, y él había hecho prevalecer su juramento ante esta señorita, pues que era una señorita que también pues que no estaba en buen camino, porque pedir la cabeza es asesinar a una persona, y asesinar a una persona es pecado también mortal. Y entonces a nuestros hijos hay que enseñar, y los hijos también, a hacer las cosas que manda Dios, no hacer lo que está mal. Si ves, hijo, a tu madre que actúa mal, hablarle que eso está mal, esos actos que hace mamá, que no es digno a los ojos de Dios. Y también madre, si ves, padre de familia, ves que tu hija o tu hijo está por un mal camino, pues también corrígelo, llámale la atención y háblale que eso no está bien y que no es digno a los ojos de Dios. Porque vemos cuántos hijos, cuántos padres de familia viven de una manera que no es digno a los ojos de Dios. Y Dios nos llama a la conversión, envía a sus profetas. En estos tiempos de hoy ha enviado a muchos a predicar, a evangelizar, para que se conviertan. Porque después de la muerte ahí no acaba nuestra vida, nosotros somos eternos. Jesucristo nos espera en un lugar donde Él nos ha dado esa gracia de ir al cielo, pero muchas veces nosotros lo rechazamos en la vida presente. No queremos ser luz del mundo, no queremos ser luz de su amor. ¿Cuántas personas por llevar la palabra del Señor sufren ese martirio, así como Juan Bautista? Pues oremos para que haya más santos
que lleven la palabra del Señor como Juan Bautista, para que los padres acerquen a los hijos, bautizándolos, llevándolos pues a ser hijos de Dios y no estar permitiendo lo que el mundo les ofrece y estarlos pues que el maligno, el pecado nos somete como él quiere, en que nuestro cuerpo le pertenece y la vida le pertenece al Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la vida y al final de nuestra vida pues nos pedirá cuenta. Tengamos presente que Jesucristo nos ama y Juan Bautista pues está al lado y está compartiendo el reino celestial que Jesucristo ha prometido para todos sus hijos que al final de sus días perseveran. Amén.